Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuáles son las razones entonces? ¿Cuáles serían esas razones? ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué le escogió a usted en vida práctica? ¿Por qué a usted le escogió el Señor? La idea es que nosotros tengamos nos podamos analizar, realimentarnos, ¿verdad? ¿Por qué realmente el Señor me llamó? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué le escogió el Señor? Sí, estábamos predestinados. Sí, para predicar el Evangelio, sí, por supuesto. El segundo versículo dice que nosotros, dice el 10, dice, vosotros que en el tiempo pasado no éramos pueblo. O sea, no podíamos nosotros ni siquiera alcanzar a ello. No teníamos oportunidad para nada. No teníamos. Dice claramente, no eres pueblo, más ahora soy pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia. Entonces dice, más ahora habéis alcanzado misericordia. Hay entonces que solamente por causa de la misericordia de nuestro Señor, por causa de su misericordia, porque ningún mérito alguno nosotros hicimos, es para que nosotros podamos ver en la situación que nos encontramos como creyentes, como hijos de Dios, este pasaje bíblico, que es relevante. Cuando yo decía al comienzo, ¿verdad?, del tema, o parte de ello, hablaba acerca de que el Señor cumplió su promesa. Y hablamos entonces seriamente, nosotros hemos cumplido, estamos cumpliendo como iglesia, y va la segunda pregunta, ¿cómo es un verdadero cristiano entonces? ¿Cómo es un verdadero cristiano? ¿O qué es un verdadero cristiano? Un animal en extinción, como dijo un predicador. Es un raro, algo que ya no se ve. ¿Alguien puede decir cómo es un verdadero cristiano? ¿Alguien puede puede decirnos? ¿Alguien puede decir algo al respecto? ¿Cómo es un verdadero cristiano? Ser obediente al Señor y alejarnos, atenernos del mundo. Sí, amén. ¿Alguien más puede acotar? Por acá, hermano Edgardo. Muchas gracias, hermano Edgardo, por su... Que nuestras vidas se refleje Cristo en todo momento. Que nuestra vida se refleje en Cristo. ¿Eso cuesta? En cuanto a eso, hermanos, en cuanto a que se refleje Cristo, ¿y por qué pudiera entonces, por qué nosotros pudiéramos estar flaqueando en eso, de que Cristo se refleje en nosotros? ¿Por qué razón? ¿Por qué nosotros tendemos esta tendencia de olvidar de lo que realmente somos como cristianos, y olvidamos muchas veces que somos cristianos, que somos hijos de Dios? Como dije en la pregunta al comienzo, ¿verdad?, que fuimos salvos por su misericordia. Entonces, nosotros, como verdaderos cristianos, y ahora, ¿cómo definimos una vida santa conforme al Evangelio? ¿Cómo definimos nosotros, como tercera pregunta, cómo definimos nosotros entonces una vida santa conforme al Evangelio? En vida práctica, ¿cómo podemos definir nosotros una vida santa conforme al Evangelio? Acá hay un hermano.
teniendo el deseo de abandonar el pecado, ser luz para el mundo, que sea dar un buen testimonio, que el testimonio habla por sí solo. La obediencia. La obediencia. Sí. ¿Alguien más? ¿Cómo definimos entonces? Pastor, ¿alguien por ahí? Pastor. Yo creo que lo principal es sirviendo. Los años pasan, no pasan, quedan entre nosotros. Y si hacemos recuerdo de los tiempos, como conversábamos con un hermano de aquí, de la iglesia, hay menos actividades. Nos absorbe más a veces el televisor u otras cosas, nuestros bienes, nuestras preocupaciones. No estamos sirviendo como debiera servir, como dice el Pablo. Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad. Yo vine aquí adentro, porque allá afuera no se escucha mucho, pero decir eso es una verdad tremenda la que usted explicó de los hermanos de allá de Macedonia, los hermanos de Tesalónica, los de Filipo, ¿cierto? Eran hombres leñadores, carboneros, criadores de ganado caprino y ovino. Ese era su trabajo. Y sin embargo, como usted dijo, y está escrito en la palabra, no lo dijo usted, pastor, sino que está en la Biblia, que cuando fue Pablo no hubo necesidad de decir nada. Su ocupación de leñador, de carbonero y todo lo demás, pero también era el mensaje que está ya en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, ¿cierto? No hay ningún otro nombre. Esa es la razón. Yo creo que actividades... Antes llegaba un evangelista, se traía, pongamos de allá, el hermano Chapman o el hermano Flores, el Duster House, este hermano desordenado, Clark, y se recorría todo Chile. Las iglesias hacían sus ofrendas y ayudaban. Cuando yo de alguna manera participé allá en Collingwood del Congreso del Concilio Internacional, hubo un obispo que tiene una iglesia ahí en la ciudad grande, como de 20.000 miembros, fuera de los poblados alrededores. Y él, no sé por ahí, ¿quién le diría que habló de campanario? Y él quería saber de campanario, porque le habían dicho que era la 8ª maravilla del mundo. Pareciera porque estamos muy serios. Y él llegó allá a través del hermano, este hermano pastor de Bolivia, hermano David Kisber, y queriendo una entrevista con esta persona, que yo no soy nadie, pero ella quería saber de campanario y que él quería ir a campanario a predicar el Evangelio. Y ya le dije, bueno, si usted quiere, no, yo no impido venir acá a campanario. Yo pensé, bueno, está Ranchillo, está Yungay, está Huépil, está Monte Águila, está Cabrero. Podemos que recorra esas ciudades, porque él dijo, yo me pago mis pasajes, no se preocupe por los pasajes. Lo único que tiene que darme comida nomás. Entonces, un deseo de él de venir a predicar el Evangelio. Cuando yo le dije a mis hermanos ancianos, no le diré la respuesta porque simplemente arrugaron la frente, y a otros hermanos de otras iglesias cercanas les dije lo mismo, pero eso es como imposible, una cosa cómoda, no se le va a entender. Bueno, así es, nos hace falta el trabajo evangelista, no como decía hermano Luis, cada uno en su feudo, sino que podamos compartir la predicación del Evangelio. Llegamos a esta hora nosotros con la familia, porque estábamos en un funeral de un familiar en Concepción. Y mi señora me dijo, y vino bien malhumorada para acá, viniendo para acá, pero yo le dije, tenía, ¿por qué razón? Yo leí el tema central del Congreso, los campos blancos para la siega, y no hay quien predique.
los campos blancos para la siega y no hay quien ore de rodillas. Los campos blancos para la siega, no hay quien haga ¿no es cierto?, un tiempo de vigilia o un tiempo, ¿no es cierto?, de ayuno. Preocupados de otras cosas, vivimos en la... Afortunadamente ya hay buen ánimo. Después de que hayamos llegado, llegamos yo manejando, imagínense, en el Camaro de allá de Concepción, más asustado. Asustado, y resulta que allá en Concepción nos perdimos. No teníamos a Edgardo cerca, que él es nuestro orientador. Nos perdimos y tuvimos que, bueno, el pastor Héctor Jara tuvo la deferencia de irnos a buscar porque estábamos allá cerca de Talcahuano, decía Igualpén, Talcahuano, nada que ver. Bueno, pero vine por eso, porque yo sé que todos los pastores, y hay hermanos también fieles de la generación dorada, que aman y quieren que la iglesia se predique, salga a predicar. Esa es, ¿no es cierto?, lo que nos hace falta, ¿no es cierto?, a nosotros, estar ocupados sirviendo al Señor. Yo creo que eso, pues bien, como decía, que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y esa necesidad la comprendieron aquellos hermanos de Filipo, de Tesalónica, allá de Macedonia, hombres rudos del campo, sin silabario, como se dice común, y sin embargo, predicaron por todas partes, que no hubo necesidad después de decir nada, porque ya habían predicado a todos, no le había quedado ninguno. No hace falta eso, actividad de entrega. Amén. El pastor Hugo. Yo voy a discrepar un poco del pastor Mardones respetuosamente, porque yo tengo otra convicción sobre esto. Y yo creo que no necesitamos más actividades, creo que tenemos muchas actividades. El problema es quiénes van a las actividades, lo que indica que nuestro problema está más al interior. Nuestro problema no es de programación, nuestro problema no es de campañas evangelísticas. La dificultad que estamos viviendo como corporación, como iglesia, no tiene que ver con que hagamos o no hagamos cosas. Si hiciéramos más cosas, seríamos cosistas nomás. Nuestro problema es más interior, nuestro problema es espiritual. Y el problema espiritual no se soluciona con actividades. Me llama la atención que justamente este sea un asunto que yo lo estoy conversando prácticamente todas las semanas con mis hermanos en la iglesia. Necesitamos que el sustento sobre el cual hemos de construir todo lo que hacemos sea un sustento firme. Es decir, nosotros podemos tener personas en la iglesia de un excelente testimonio, pero que no se refleja en el hogar ni en el trabajo. A mí me gusta mucho la historia y he estado estudiando sobre los cátaros. Un grupo así como los albigenses, los valdenses, que fueron precursores de la Reforma. Fueron asesinados por cientos en Francia. Y hay una parte de la historia que dice que en una sola noche fueron asesinados más de 300 cátaros echados al fuego, y no fueron empujados al fuego, ellos caminaron al fuego. Fue hecha toda una especie de obstáculos que tenían que pasar para llegar y saltar. Y hasta un niño de 6 años, sin dudar, caminó todo aquello y sin que nadie lo empujara, se lanzó al fuego. Pero no renunciaron al Señor Jesucristo. Y ese es nuestro problema. Nosotros estamos renunciando a la obediencia al Señor Jesucristo por cosas insignificantes que no nos traen ningún bienestar espiritual. Y las hemos reemplazado. El mundo nos ha puesto una serie de cosas que las recibimos con una facilidad que ojalá la obediencia al Señor Jesucristo la recibiéramos con tal facilidad. Si le preguntamos al pastor Sergio González, que
que nos comente el calendario de actividades de la iglesia, no hay un solo día desocupado prácticamente. Saturado. Por lo tanto, ahí no está nuestro problema. Nosotros como personas individuales no estamos viviendo la vida que Cristo quiere de nosotros. No la estamos viviendo. Si nosotros viviéramos la vida del Señor Jesús como la pide el Señor Jesucristo y nuestro ejemplo fuera la iglesia primitiva, no necesitaríamos hacer campañas evangelísticas. Si la iglesia primitiva no hizo campañas evangelísticas, cada uno predicaba el evangelio donde estaba, a la hora que fuera, en el lugar que fuera, lo predicaba y no esperaba que tuviera un grupo de instrumentos o un megáfono o una organización o una fecha determinada para hablar de Cristo. Su vida entera era hablar de Cristo. Y ahí es donde nosotros hemos fallado. El sustento, el piso, los fundamentos que subyacen en las cosas, en las actividades, no lo tenemos. Estamos haciendo cosas, pero con corazones que no están dispuestos a obedecer al Señor Jesucristo. Tomando la palabra del pastor Hugo, a lo que está haciendo mención, yo hago la siguiente pregunta: ¿qué falta entonces a la iglesia? ¿Qué falta hacer? Si tenemos mucha actividad. Y esto, esperamos, ¿verdad?, que esto no sea una conversación aquí entre nosotros, sino que sea una preocupación de la iglesia en general, de los pastores, de los ancianos. Algo que el pastor Hugo mencionó es el fundamento, o sea, ¿qué estamos enseñando? Y preguntémonos, ¿verdad?, qué es lo que realmente nosotros como iglesia propiamente, como pastores, ¿qué estamos enseñando? ¿Cómo conocen los jóvenes, cómo conocen los niños acerca de Dios, la santidad de Dios? En temas prácticos, ¿cómo conocen ellos a Dios en su santidad? Y comenzamos a analizar teológicamente, pero también podemos decir a través de la vida de Jesucristo. Y profundizar la vida de Jesucristo en la vida santa de nuestro Señor Jesucristo, creo que podemos encontrar ahí también una de las razones por la cual también podemos cimentar en la iglesia, ¿verdad?, en los hermanos, como en los niños, como en los jóvenes, la vida de Jesús como un verdadero cristiano. Él sería el ejemplo para nosotros. ¿O no lo creen así? Él sería el ejemplo para nosotros como creyentes. Y obviamente, como él dice, ¿verdad?, su comida y su bebida, ¿qué cosa era? Hacer la voluntad de su Padre. Su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre. ¿Y eso qué significaba? Obediencia. Obediencia. Entonces, actividades versus cuánto realmente conocemos de nuestro Señor, ¿verdad?, en este caso de su santidad, como verdaderos cristianos. Que dijo la pregunta: ¿cómo definimos esa vida santa con el Evangelio? Yo había dicho que no podíamos separar eso, y lo que hacíamos mención en cuanto a esto. Eso es lo que de alguna manera queremos traer aquí, que nosotros podamos desmenuzar y poder sacar de lo adentro de lo que menciona el pastor Hugo, de lo que la iglesia verdaderamente necesita ser. Lo que la iglesia necesita hacer. Y en esto, si tuvieras que definir tu testimonio como evangélico, ¿cómo te defines? ¿Cómo te defines? ¿Es conforme al evangelio? ¿Vives conforme los parámetros de Dios? Es la siguiente pregunta. ¿Cómo estamos nosotros viviendo ese evangelio? ¿Cómo estamos viviendo, verdad? ¿Cómo nos definimos en nuestro testimonio como evangélicos? ¿Cómo nos definimos? ¿Es conforme al evangelio? ¿Vives conforme a los parámetros de Dios? ¿Estamos dentro de ellos, en realidad? Porque una de las cosas que pasa en nosotros es que a veces nosotros comenzamos a cuestionar la vida cristiana, ¿sí o no? Lo cuestionamos. Nuestros hijos, cuando llegan adolescentes, cuestionan constantemente la vida cristiana, lo cuestionan. ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? El por qué y el por qué. Entonces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por dónde? No estoy diciendo que nosotros no enseñemos, de que nosotros seamos malos padres. Quizás en algún momento ellos ven desliz,
que en algún momento nosotros no estamos inculcando o enseñando, ya sea dentro y fuera de la iglesia, que nos permite a nosotros realmente identificar el que podamos insertar en ello. Por eso, ¿cómo nos definimos nosotros? Como a través de nuestro testimonio, como creyentes, como evangélicos. ¿Ah? ¿Cómo nos definimos? ¿Conforme al evangelio? ¿Somos ese eco? ¿O conforme a los parámetros de Dios? ¿Estamos dentro de eso? Ese es el gran problema de los tiempos de hoy, que todo lo cuestiona, que todo lo cuestiona. Y eso lo podemos hacer, podemos nosotros cuestionar a Dios, cuestionar su palabra. Es que nosotros como padres, como predicadores, como maestros, como predicadores, ¿verdad? Nosotros no podemos flaquear en esto. No podemos flaquear. A un desliz es suficiente para que el resto se dé cuenta de que nosotros estamos dudando de lo que creemos. Cuando nosotros vamos cediendo y al final nosotros terminamos siendo perjudicados. Como iglesia, en general, como iglesia nosotros podemos estar perdiendo. Como familia también. Entonces, ¿cómo te defines? Y eso es algo personal. Algo que usted tiene que llevar, reunirse con su familia, conversar con su hijo, que cómo está el testimonio, preguntarle, ¿verdad?, entre familias, cómo se ven, cómo se desenvuelven, o cómo nos desenvolvemos como familia, en realidad, como evangélicos. En cuanto a eso, hermano, si podemos aportar, si podemos dar, si podemos hacer lo mejor para vivir, para aportar a la iglesia, y lo que el pastor Hugo acaba de decir, se me rompe la cabeza pensando qué más actividad podemos hacer. Dicen, actividades que podemos llenar sin lugar a duda, ¿verdad? Podemos hacer una cantidad de actividades, pero eso es lo que necesita la iglesia, o debemos identificar dónde nosotros tenemos que cavar más hondo. ¿El pastor Juan? Ya, pastor. Esto no es ping-pong, como se dice, no es. Estoy totalmente también de acuerdo con el hermano pastor Hugo Nostroza. Yo conversaba con una hermana de una iglesia lejana de acá y me decía, Máximo, el problema, dijo, no se preocupen del número de la congregación, preocúpense de la calidad de esos hermanos. Si no quieren todos trabajar, empieza tú solo o con otro hermano y empiecen a hacer el trabajo evangelístico y después se irán sumando otros y pongan la rodilla, dijo, y pongan la rodilla. Acuérdense que el ayuno es bíblico también, oren, hagan esas cosas. Yo me recuerdo este mismo problema ocurrió el año, todavía no habían nacido ustedes, en el año 1967. El presidente Gutenberg de la Sociedad de Jóvenes de Recife, allá en Brasil, él contaba su testimonio, que eran como unos 30 jóvenes. Y entonces empezaron después de los 30, 20, pues 15, 10, 5, y al último quedó el presidente y el secretario. Y dice que empezaron a orar, los dos se juntaban a orar en el templo, antes de los cultos, y se iban a una dependencia ya que era un templo muy grande, donde estaban construyendo salas, y allá iban, terminaban los cultos y oraban. Cuando nosotros fuimos en ese congreso del año 67 allá en Recife, eran 200 los jóvenes. La oración, porque de esos dos se agregó un tercero, después un cuarto, y oración, ayuno, la Biblia. Cambio, en este caso, estoy de acuerdo con el hermano Hugo, que no es actividades, sino trabajo, acción. Si no es necesario que todos empujen, yo me recuerdo el hermano Luis Quesada nos mostraba una vez en lo que era el trabajo del pastor, donde tenían en un gráfico
la iglesia arriba de una carreta. Y esta es una experiencia que ustedes van a vivir, nos decía el hermano Luis Quesada. El pastor y sus ancianos sudando la gota gorda, empujando la carreta para que subiera arriba y aumentara en lo que era el gráfico. Otros estaban, hermano, en bolsillo, en el camino, mirando. Y lo peor es que habían otros que le ponían piedra a la rueda para que no avanzara. No sé si el Hugo se acordará de eso. Y a veces así ocurre eso en nuestras iglesias. A veces los hermanos de más experiencia se ponen más dificultades que los nuevos. Dice, como decía el hermano, vuelvo a decir lo mismo, hermano Luis Quesada, hay que mueran estos viejos y después vamos a tener, igual que en el tiempo cuando murieron todos los judíos que salieron de allá de Egipto, y la nueva generación pudo conquistar lo que es la tierra prometida. Bueno, no hagamos tantas actividades, sino que oremos y empecemos a juntarnos con un hermano o con la esposa o con otro hermano y salir a trabajar tranquilo o con oración, ayuno. Y bueno, el Señor dará la respuesta porque no es la obra del hombre, ¿cierto? No es la obra del hombre. Dios es el poderoso. Gracias, pastor. ¿El pastor Juan Veloso? Bueno, no quisiera que habláramos solamente los pastores. Sí, es bueno escuchar a nuestros hermanos, pero frente a las causas que se están analizando también, ¿por qué no evangelizamos? Estaba pensando en el caso de esa mujer que se postró ante Jesús y dice que regaba con sus lágrimas los pies de Jesús y con sus cabellos los secaba. Y el Señor dice que al que se le perdona mucho, mucho ama. Y al que se le perdona poco, poco ama. Entonces, es posible que nosotros no tenemos mucha gratitud al Señor de dónde nos sacó. Cuando analizamos que nuestro destino es el infierno y de ahí nos rescató el Señor, yo creo que ese cambio, esa vida transformada debe también involucrar un reconocimiento de esta condenación eterna. Hoy día prácticamente ya se escucha poco del infierno. Se daña psicológicamente. Hace poco alguien me estaba diciendo que no hablara del pecado. Alguien me dijo. Entonces, creo que nos falta eso también. Más gratitud por nuestros pecados que han sido perdonados. Y un misionero decía, jamás podré mi deuda pagar. Yo creo que es bueno preguntarnos, ¿cuánto yo amo al Señor? ¿Estoy agradecido por la salvación? Y eso, cierto, va a cambiar también de alguna manera la mirada hacia el pecador. El expositor decía del tema que van al infierno, ¿cierto? Van a la condenación eterna, y cuánto pasan por nuestro alrededor y no le hablamos del Señor. A lo mejor preguntarnos ¿cuándo fue la última vez que hicimos una obra personal? Todos concordamos que es el mejor método. Hay otros métodos también. Pero ¿cuándo fue la última vez que llevamos un alma a Jesús? Una visita a la iglesia. Por lo tanto, creo que es bueno analizarnos y gracias, Pastor Juan Luis, porque nos da esta instancia de reflexión. Porque en análisis, ¿cierto?, personal, el problema no está en los demás, está en nosotros. Así que concuerdo con el Pastor Hugo también con lo que él menciona. Análisis personal. Muchas gracias. Amén. En vida práctica es importante que nosotros, como creyentes, todo lo que nosotros hagamos en este mundo de alguna manera va a ser significativo, ¿verdad? Un misionero le preguntó a un chino, que estaba en la China obviamente, le preguntó que cómo había escuchado, dónde había escuchado el Evangelio. Y el caballero le dijo, yo no escuché el Evangelio, yo vi el Evangelio en la vida de esa mujer.
fue el testimonio de una mujer que le llevó a buscar a Dios, a conocer. Entonces, cuán importante, cuánto hace, ¿verdad? Así como cuando predicamos y así cuando también nosotros testificamos con nuestra vida el Evangelio. A veces no necesitamos hablar, sino también manifestar cómo nosotros somos como pueblo. Hace poquito y hacía unos cuestionamientos personales, un análisis. A veces nosotros tenemos amigos, y eso lo mencionaba el pastor en la mañana en el conversatorio, que podemos hablar de Cristo. Y a veces creemos que los amigos, estoy hablando como el testimonio como evangélico, ¿verdad? De cómo nosotros nos definimos y cómo también podemos testificar nuestro testimonio en donde nos desenvolvemos. ¿Qué harías para ser mejor cristiano donde te desenvuelves? Si usted dice que tiene amigos en el trabajo donde usted labora, si son sus amigos, entre comillas, ¿por qué no le evangeliza? ¿Por qué no le predica? ¿Por qué se calla? ¿Por qué usted no se relaciona con él hablándole, ¿verdad?, de que usted tiene el mejor mensaje a través de su vida o a través de la palabra de Dios en la cual usted puede testificar? Ha pasado estos días que de repente recibe la noticia que murió una colega que quería mucho y quedó impactado porque al otro día, días anteriores, simplemente habían estado conversando y tomando una taza de café, se fue en un accidente. Queremos a los amigos, pero no los testificamos. Queremos a los familiares y no los testificamos, ¿verdad? Vida práctica. Si usted ama a su familiar, si usted dice que ama a su hijo, no puede dejar que pase el tiempo y mucho tiempo de testificarle, que quede sobre él la carga de que tiene que arrepentirse de sus pecados. No puede usted pedir permiso a alguien para decirle que alguien se va al infierno. Usted tiene que decirle que ese va al infierno, ¿verdad? No tiene que pedir permiso porque Cristo no es una posición, sino es salvación. En cuanto a nuestro testimonio, a las personas que nos rodean, ¿verdad? ¿Qué harías para ser mejor cristiano donde te desenvuelves en tu entorno? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué harías? Bueno, para que nosotros demostremos a los demás, no porque queramos demostrar, sino nosotros debemos, ¿qué es lo que debemos hacer? Ser mejores cristianos, ¿dónde podemos desenvolvernos? ¿Qué es lo que podemos hacer en ese entorno como buenos creyentes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar por el que necesita, testificarle al que debe oír. Tenemos que de alguna manera movernos en ese entorno. Al vecino, como decía el pastor Fernando en la mañana, al caballero que le voy a comprar verdura durante el día, de repente le veo con mala cara, le saludo y él no me saluda y me dice que hace poquito estaba tratando de quitarme la vida y realmente en ese instante me acerqué y me puse a orar por él porque tenía una enfermedad muy terrible. Usted sabe cómo es la depresión endógena. Casi se quería quemar dentro de la casa. Oré por él en ese instante. Da la oportunidad de testificar a Cristo, ¿verdad? Él quedó impactado por lo que hice, porque no lo conocía. Acciones que nosotros podemos hacer al momento, que podemos determinar como creyentes, así afuera y dentro del trabajo, como también dentro de la iglesia. ¿Qué es entonces? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos vivir una vida que realmente deberíamos vivirlo en el Evangelio como creyentes? Al principio decía que nosotros no estamos aquí porque este es un club social, ¿verdad? Que de aquí salgamos edificados, que de aquí vayamos desafiados por parte del Señor. No sé si hay alguien más que quiera decir algo, quiera opinar. Atrás, hermano Marcelo. Sí, pastor, creo que estaba pensando en todo lo que se dice y en el tema también. Creo que hay un ejemplo bien hermoso en la palabra del Señor en el caso del apóstol Pedro, porque Pedro cuando el Señor ya estaba pronto a ser entregado, estaba muy seguro de sí mismo, estaba muy seguro de cómo él veía al Señor y cuánto él amaba al Señor. Estaba humanamente muy seguro de eso. Y sin embargo, cuando se vio enfrentado a tener que defender al Señor,
nosotros ya sabemos que lo hizo 3 veces. Creo que muchas veces a nosotros nos pasa un poco eso. Estamos humanamente muy convencidos de que nosotros amamos al Señor, pero se nos olvida que en la palabra del Señor el amor es sinónimo de obediencia. Y Pedro le falló 3 veces al Señor, pero el Señor, en ese amor infinito que Él tiene, el Señor, después de su resurrección, le dio una oportunidad a Pedro nuevamente de poder, como diríamos, como abuenarse con Él otra vez. Y le dio la oportunidad, y cuando le pregunta 3 veces si le amaba, de la misma forma como Él le negó 3 veces, le pregunta 3 veces si le amaba. Y la primera vez Pedro le dijo que sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, entonces le dijo, apacienta mi rebaño. Le volvió a preguntar por segunda vez lo mismo. Y él dijo, pero Señor, pero si sabes que te amo, si tú sabes todas las cosas. Y el Señor le volvió a dar la misma respuesta. Y entonces después el Señor le volvió a preguntar por tercera vez. ¿Y cuál fue el resultado de Pedro? Dice la palabra del Señor que se puso a llorar. Porque en realidad se estaba dando cuenta que lo que él creía no era tan así, porque el Señor le estaba diciendo, le estaba dando la oportunidad de que efectivamente hiciera el trabajo. Y se lo repitió 3 veces porque el Señor necesitaba que él se convenciera de eso, de que él necesitaba que hiciera el trabajo. Y a veces siento que a nosotros nos pasa un poco eso. A veces nosotros creemos que amamos al Señor de todo nuestro corazón. Queremos estar conscientes de la gracia del Señor, queremos estar conscientes de la misericordia del Señor, de muchas otras características que el Señor ha demostrado con nosotros. Pero en la práctica, nuestra actitud, nuestra vida, nuestro compromiso, no demuestran eso. Y el Señor a veces nos da oportunidades de demostrarle que le amamos. Y nosotros no estamos a la altura, no lo hacemos. Porque estamos muy afanados en nuestras cosas. Porque el mundo nos ha invadido y nos ha conquistado de tal manera que no nos damos cuenta. Entonces estamos tan convencidos de que somos personas tan ocupadas, somos personas tan importantes en lo que hacemos, como que hay cosas que no se mueven si nosotros no estamos ahí. Y resulta que el Señor, si quiere, nos corta la vida de un momento a otro. Y las cosas van a seguir igual funcionando. Entonces yo creo que en eso también yo creo que es una reflexión, por lo menos una de las que yo saco. Y la he querido compartir. Porque creo que el Señor, en ese amor infinito que Él tiene, así como nos buscó una vez para hacernos sus hijos, de la misma manera nos está dando todavía la oportunidad de que le demostremos a Él que verdaderamente le amamos. Y el Señor nos está diciendo que debemos hacer el trabajo. Por eso Pedro lloró, porque se dio cuenta que no estaba tan seguro en realidad de lo que él creía saber. Eso no. Gracias, hermano. Hermana Paula. Un momentito. Aquí la hermana Paula. Yo tuve la oportunidad de estar estudiando un libro muy pequeñito que nos regalaron en el Congreso en Collingswood, que habla de qué es un cristiano bíblico. Y con respecto a lo que se hablaba aquí también, yo pensaba que muchas veces nosotros decimos ser cristianos, pero este libro hacía la pregunta que dice que cada uno debería hacerse. ¿Qué es un cristiano bíblico? Si realmente somos un cristiano bíblico. Y esa pregunta hablaba acerca del pecado. Un cristiano bíblico es aquel que tiene convicción de pecado y que vive sabiendo que es un pecador. Pecador con una historia de pecado, con una carga de pecado y con el pecado que, aunque hayamos aceptado a Cristo como Salvador, no podemos dejarlo, porque no estamos en el mundo todavía santificados totalmente. Pero si nosotros tuviéramos y viviéramos con esa conciencia de que el pecado está en nosotros y que necesitamos cada día
que el Señor se manifieste en nosotros, que su gracia, tanto de salvación primeramente como en el día a día, reconocer eso, viviríamos de forma diferente. Porque, insisto, muchas veces decimos ser cristianos y en la iglesia estamos llenos de cristianos, pero que vivamos con esa convicción, con esa necesidad, ¿cierto?, de santidad, de buscar al Señor, de amarlo, de vivir diferente. Porque a veces a mí me entristece también el tema de que en la iglesia se comporta como el mundo, ¿cierto? Que yo me comporto como el mundo, que busco las cosas del mundo, que busco la comodidad del mundo, los privilegios del mundo, que no tenemos esa humildad que deberíamos tener delante del Señor. Y a veces yo digo que fallamos como iglesia y no hablamos del Señor por lo mismo, porque buscamos nuestra vanidad, propia vanidad, y no lo que el Señor nos manda, ser cristianos humildes, sencillos, amando al pecador, buscando al pecador para hablarle del Señor. El privilegio tan grande que nosotros tenemos de ese perdón de pecados, no lo medimos y no buscamos que otros lo tengan. Y nos da miedo y nos da vergüenza muchas veces abrir la boca. Y yo insto a mis hermanos, uno escucha todos los días. Yo esta semana les cuento que he sabido de muertes. Colegas que fallecieron una colega falleció en mi trabajo, joven, familiares de mis colegas trabajando, puros funerales y puras tristezas y puras desgracias. Y vemos todos los días penas, tristezas y tenemos la oportunidad de hablar del Señor. Yo doy gracias al Señor porque las personas que... La colega, yo en algún momento le hablé del Señor, pero no nos movemos a hacer eso, nos da vergüenza, nos da temor. Y yo insto a mis hermanos a que no tengamos temor, a que testifiquemos, a que hablemos del Señor, porque a veces cuesta iniciar una palabra, pero el Señor dice que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos ayudará para saber lo que digamos. Entonces, solamente falta este propósito y esta humildad de reconocer que somos cristianos bíblicos, porque somos cristianos que reconocemos nuestro pecado y que estamos dispuestos a que el único que pudo salvarnos de ese pecado viva en nuestras vidas. Que no sea nuestra intención el lucirnos, el brillar, el buscar la gloria del mundo, sino que buscar la santidad de Dios, el apartarnos del pecado y evangelizar y hablar sin temor. Que el Señor nos ayude como iglesia a eso. Amén. Amén. Para ir terminando, arriba parece que alguien... Sí, se ve un poco, ¿no? No se escucha. Hay que allegarse un poco más al micrófono para que todos entiendan bien. La pregunta mía es la primera pregunta que hizo usted, que el Señor los eligió antes de la fundación del mundo. Pero ninguno de los que hablaron dieron respuesta a esa pregunta. Pero para mí es una pregunta muy difícil y muy importante. Solamente yo creo que el Señor es el único que va a dar la respuesta a esa cuando estemos con Él y tengamos la oportunidad de conversar con Él. Sino que se habló de campanar y otras cosas, o como la persona. Pero para mí es que Él puede dar esa respuesta. Pero lo que sabemos nosotros, que Él hizo al hombre y a la mujer, bueno, Él dice que no hay diferencia para Él. Con toda la inteligencia,
Pero si un hombre, nosotros pensamos, el ser humano ha hecho todo. Y lo ha hecho bien y los hombres lo han echado a perder. Hizo al hombre perfecto, a imagen de él. En una parte en la Escritura dice, el deber del ciudadano. Puede ser un maestro, puede ser un ingeniero, no sé qué cosa, y a lo mejor a la perfección. Pero dice en una parte, no recuerdo, Jeremías me parece, que el deber del ciudadano es tan parecido cuando los niños empiezan a crecer y le dice, ¿qué quiere ser usted? Uno le dice doctor, otro le dice un ingeniero, otro un bombero. Se le pregunta al niño y dice la parte del pasaje, paraos los caminos y preguntar cuál es el camino. Pero la gente nunca pregunta eso. ¿Qué es lo que debo hacer yo? ¿O cuánto va a durar mi vida? Mi vida puede ser tan cortita. Segundo, 1 hora o no sé cuántas horas más. Nadie pregunta qué debo hacer de eso, pero las profesiones algunas veces se eligen. Y como dice él que hizo perfecto al hombre y dice que todos no quisieron, dice que no acataron eso. ¿Qué podía hacer? Y dice el Señor después, yo soy el camino, yo soy la puerta. Y siempre pienso yo, el camino no viene donde uno busca el camino y no tiene esa inteligencia, uno busca la puerta. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Se busca poco a Jesús. Y en el momento que la persona piensa y algún cristiano los ayuda a decirle, mire, el ser humano puede ser la existencia tan cortita, más que su profesión que él quiera tener. Y ese niño puede buscar a Dios. Y una vez que busca a Dios, pero el Señor está al lado y lo ayuda, lo protege, le da sabiduría. La Biblia es para estudiarla y lo dice, escudriñar mis escrituras, que ellas son las que dan testimonio de mí. Pero la gente dice, yo me conformé con lo que dijo no sé quién, un pastor, un hermano, cosas así. Y en esos tiempos se dice que algunos pertenecían a algunas iglesias y después llegaban a sus casas a conversar de lo que se había tratado con su escritura en la mano. Lo importante para el ser humano y ser un siervo de Dios, no importa la cantidad de gente, como alguien dijo, una cantidad de gente. Yo recuerdo de haber leído un tratado, no sé si me alargo, me cortan al tiro. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí estamos bien, estamos terminando ya. Sí. Siempre terminan luego. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que el Señor ayuda a la persona, la transforma y pasa a ser un siervo. De lo que le iba a decir. Dice que estaba en una plaza, ¿no? Aquí en Coihueco, sí. Iba volando un papelito y lo toma y lo lee. Pero él tocó que era un pastor y dice que él había estado orando con su esposa porque estaba a cargo de una iglesia y no llegaba a nadie. Y él ya quería soltar todo ya porque dijo, ya yo no sirvo. Y dice el papelito y nombra a Noé. Noé, ¿es cierto? El que predicó 120 años y dice, pregunta el papel, ¿cuánto ganó en esos años? Solamente su familia. Cuando vino el diluvio, su familia y nadie, no se ganó a nadie. Así que el deber de los cristianos, sea en general, es de predicar el Evangelio, ir donde conviene que pueden recibir, pero si no lo reciben, él cumplió y está cumpliendo su trabajo. Ahora mismo yo he conversado con varios
esta pandemia que vino, esa la mandó el Señor, porque no fue aquí en Coihueco, no fue allá en Santiago, fue mundial, para ver el trabajo que hicieron sus hijos en ese periodo. ¿Y cuál fue el trabajo? No se hace más reunión. ¿Ah? No sé si estoy hablando de más. No se hace más reunión. Acostémonos y prendamos el no sé cuánto, el tele, no sé qué cosa. Y esa cuenta la va a tomar el Señor, porque Él hizo tu trabajo, dio esa oportunidad para que nosotros saliéramos, o a lo mejor podían haber prohibido algo, pero yo siempre digo que habría sido feliz que me hubieran llevado detenido a mí por entregar un tratado o por hablarle al Señor. Amén. Ahora, ¿por qué no podía ir a una oficina, no sé, a una autoridad, un tratado? ¿Creen ustedes que lo habría llevado preso? Y si va preso, bien preso. Está sirviendo al Señor, está sufriendo por el Señor. Amén. Las iglesias, la mayoría, no hicieron nada. Y esa es una invitación para cada uno de nosotros, que cuando hay una cosa así, nosotros seamos útiles para que se salven esas almas. Porque pueden dar miles de explicaciones, allá, yo fui allá. ¿Y cuántas almas? Nada. Y espero que mis ideas las reciban ustedes, o si no, olvídenlas. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Voy a terminar? ¿Sí? ¿No? Estamos terminando, hermano. Estamos terminando. Finalmente voy a repetir el pasaje bíblico que dice: mas vosotros sois linaje escogido, no se olviden, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos. Padre Celestial, Señor amado, ayúdanos, Señor Padre Celestial, a reconocer que tu misericordia fue el que nos salvó, el que nos escogió. Y así, Señor amado, podamos también reflexionar que cada uno de nosotros, Señor, somos responsables de quien nos rodea, con nuestra vida, con nuestro testimonio, y también, Señor, con la palabra que tú nos has dado para ser entregada y comunicado. Ayúdanos a vivir como mejores hijos tuyos. Sabemos, Señor, que estamos en el camino, y ayúdanos a hacerlo de lo mejor, porque sabemos que un día, Señor, estaremos junto contigo, viviendo y sirviéndote por la eternidad. En el amor de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.